Muy bien, mis hermanos. Recuerden que estamos entendiendo esto de la formación que Dios le hace a sus siervos para convertirlos en administradores de su empresa, su poderosa empresa, la empresa que es el programa de Dios para la salvación de los seres humanos y que Dios ha surtido de muchos recursos y que para eso entonces a cada ser humano que se adscribe, que se vincula, que recibe el impacto salvador de Dios, Dios lo forma para convertirlo en un buen administrador. Escuchen, para convertirlo en un buen administrador. Y estábamos descubriendo en ese proceso del recorrido del pueblo de Israel por el desierto para llegar a la tierra de las promesas, siendo Israel el pueblo piloto del programa y queriendo Dios formar un pueblo bajo sus principios, ¿ya? Bajo sus reglas, en la claridad de las posturas que ellos debieran aprender a tomar en la vida, en sus manejos, en sus actividades y en su compromiso administrativo delante de Dios y delante del mundo para ser siervos de Dios eficientes. Dios los saca de las condiciones de servidumbre de Egipto. Más de 400 años un pueblo sometido a una esclavitud. Hermanos míos, es un pueblo reducido a nada. Es un pueblo dependiente absolutamente de sus señores. Es un pueblo formado en el espíritu de aquellos que los tienen sometidos. Y por tanto es un pueblo que no entiende el espíritu de Dios, el propósito de Dios en cuanto al plan que Dios tiene para salvar a los seres humanos. Así como ellos, saliendo de Egipto, así nosotros, saliendo del mundo. ¿Ya? Dios nos rescató, nos sigue rescatando de esa formación, educación, de esa crianza, de esa vida social, cultural establecida por los intereses del mundo, el mundo no simplemente como territorio de vida nuestra, sino como fuerza que nos ha sometido como súbditos a una servidumbre en la que nosotros asimilamos sus patrones, aprendemos a actuar, a pensar, a gustar, a disfrutar y a buscar todas aquellas cosas que esos señores nuestros, que son los manejadores del mundo, establecen como criterio. Y nos educan, ¿ya? En la experiencia que nosotros vemos, por ejemplo, en la figura de Moisés, un niño de los hebreos que desde muy temprano, recién nacido, es tomado por la hija de Faraón. Y a pesar de que lo crió su propia madre en la condición de persona que servía a la hija de Faraón, criando al hijo adoptivo de ella, que era Moisés, a pesar de ello, Moisés creció bajo la sombra
del señorío de Egipto. Y Moisés fue formado con todos esos elementos y por tanto Moisés de lo de Dios no sabía nada. De hecho, Moisés no conocía a Dios, a pesar de que a sus padres tenían algunas tradiciones, pero hermanos, ya eran a 400 años de sometimiento y de la fe original, de los principios que traían, digamos, de sus patriarcas, en lo que nosotros entendemos Abraham, Isaac, Jacob, José, esas condiciones especiales, hermanos, esas condiciones especiales, el pueblo no las tenía, a Dios no lo conocían, porque estaban bajo influencias inadecuadas, bajo influencias incorrectas. Y aunque Dios tenía interés de verlos como su pueblo, porque era la promesa que le había hecho a Abraham, ellos no daban la talla. Y entonces debían salir y hacer un ejercicio de liberación. Dios los redime, Dios los rescata de los egipcios. La Biblia dice que los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, los llevó como en alas de águila, dice el texto, sacándolos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, hermanos míos, el hecho de que Dios los haya redimido no los convierte en personas aptas para hacer el trabajo espiritual que deben hacer. ¿Ya? No son las personas que tengan las condiciones de estructura, porque son personas acostumbradas a una servidumbre, acostumbradas a una manera de ser y de pensar totalmente distinta, oigan bien, del patrón de Dios, de lo original de Dios, y entonces los redime para luego llevarlos en un proceso de liberación, oigan bien, liberación a través del desierto. El simbolismo del desierto es enorme. El poder del desierto para liberar es enorme. En otras palabras, el hecho de poder, mediante un proceso de formación, ellos ir soltando creencias, ir soltando elaboraciones mentales, ir soltando patrones sociales y culturales. Hermanos, el desierto es ideal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un proceso donde ellos comienzan a conocer a su Dios y ese Dios los comienza a darles la formación, comienza a darles la crianza para irles cambiando absolutamente su mentalidad y de la condición de esclavos de Egipto, llevarlos a convertirse en siervos de él. Pasar de la esclavitud de Egipto a la condición de siervos de Dios, hermanos, es un nuevo nacimiento. Es un comienzo de vida, es una renovación de patrones mentales, de actitudes, de manejos, de, digamos, de formas de pensar, de esquemas de pensamiento, romper con la servidumbre de los hombres para llegar a ser siervos de Dios. Hermanos, es una cosa radical, es una experiencia agresiva y que no la hace todo el mundo, a no ser que sea sometido a un régimen, ¿ya? Por eso cuando nosotros decimos
que aceptamos al Señor a través del Evangelio y asumimos la idea de que Dios nos redime por la obra de Cristo, hermanos, iniciamos a partir de esa redención todo un proceso de liberación. Y nosotros estamos en ese programa de liberación. Es decir que Dios nos ha redimido, eso es cierto. Decir que Dios nos ha sacado del mundo es muy cierto. Decir que Dios, mediante su poder, ha tenido la gracia de aportarnos a nosotros un replanteamiento de la vida, claro que sí, pero que digamos nosotros que porque eso se dio, nosotros ya estamos en las condiciones ideales para ser siervos de Dios en el ministerio de aquellos que Dios nombra como administradores de su programa, como Dios esperaba que fuera Israel. Hermanos, eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, a mucha gente se le va años y nunca se vuelve seriamente siervo de Dios. Todavía le sigue sirviendo al mundo y todavía tiene las expectativas comunes de aquellos que están en el mundo. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y cuando esos intereses que se vuelven motivaciones de la vida de la gente prevalecen, se sostienen, se sustentan, se nutren a través de todos esos elementos que usa el mundo para mantener la vigencia de su influencia. Hermanos míos, salir de allí mediante un proceso de liberación, romper esas cadenas, romper esos esquemas mentales, romper esos estados emocionales y afectivos, recrearnos nosotros en todo lo que tiene que ver con la vida para convertirnos en auténticos siervos de Dios. Hermanos, es un trabajo muy serio. Y eso con pañitos de agua tibia no se hace. ¿Ya? Por eso, si no tenemos claro lo que Dios está haciendo, si no entendemos que Dios está rompiendo cadenas, si no entendemos que por muchas rutas por las que vamos en el proceso de Dios son parajes obligatorios de nuestro movimiento hacia la formación como siervos de Dios, si no entendemos eso, hermanos, estamos perdidos, viviendo una religión muy bonita, una experiencia religiosa muy bonita, pero pocos resultados acá, pocos resultados en nuestra estructura y poco alcanzamos en la condición de llegar a ser auténticos siervos de Dios. Por tanto, hay mucha gente que está como Israel saliendo de Egipto y como dice el texto que trabajamos mucho tiempo en la devocional de los sábados, de los más de ellos no se agrada a Dios, ¿ya? Los saca, claro, que todos salieron de Egipto, todos caminaron bajo la nube, todos se movieron bajo la luz, la iluminación de la columna de fuego. Todos en Moisés, en el mar, fueron bautizados cruzando el Mar Rojo. Pero es después que dice Pablo, más de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Es decir, hay un descarte histórico. Es decir, hay un proceso de la historia donde Dios va descartando. Dios va descartando y dice, con este no, con este no, con esta no, con esta tampoco. ¿Por qué? Porque Dios no termina por agradarse porque las personas no hacen el mínimo esfuerzo por ubicarse en los territorios de la disciplina que Dios espera que nosotros
desarrollemos. Gloria a Dios. Espero que esté claro hasta allí lo que estoy diciendo. Dios está formando siervos. Ya. Ahora usted dice, es que yo voy para el cielo. Pues sí, la idea es que todos vamos para el cielo y todos caminamos hacia la tierra prometida. Ese es el objetivo de todos. Pero, hermanos míos, para llegar a vivir eso, nosotros tenemos que aceptar la formación de Dios y abandonar toda la formación que el mundo nos ha dado. Porque o una cosa o la otra. ¿Ya? Y Dios, hermanos míos, no le suelta recursos de Él en su programa con la humanidad a alguien que no se define, a alguien que no se ubica en el lugar real de aquel que se deja trabajar por Dios en un proceso a veces muy exigente, a veces muy agresivo por todas las situaciones que toca vivir, ¿no? Que paso a paso se tiene que ir viviendo y a esos lugares donde arribamos y nos enfrentamos a cosas que no hemos vivido o nos enfrentamos a cosas que ya vivimos pero no las manejamos bien, las volvemos a enfrentar y volvemos a fracasar. Cuando nosotros estamos haciendo esa vida donde lo de Dios no da resultados en nosotros, hermanos, eso no pasa como si nada estuviera sucediendo. Ah, sí, ya pasó eso y bueno, gracias a Dios, aunque salí derrotado, aunque allí me vi muy mal y me desubiqué terriblemente, bueno, eso ya pasó. No, eso no ha pasado. Eso no ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios sigue buscando al siervo que está formando. Y si usted fracasa, es porque no ha tenido disposición para soltar patrones del mundo y al mismo tiempo no tiene la disciplina y la voluntad para dejarse formar en los patrones de Dios. ¿Ve? Fíjense que es una cosa que nosotros debemos entender, que tenemos que obtener resultados. Se deben obtener resultados. Yo no puedo seguir fracasando todo el tiempo en aquellas experiencias en las que el propósito de Dios, el programa de Dios, la escuela de Dios no da fruto en mí. Porque entonces yo estoy viviendo derrotas de orden espiritual y mi vida está demostrando una total, digamos, ineficacia, una condición muy negativa en cuanto a mi formación como siervo de Dios. Esa es la experiencia de Israel. Y la estamos nosotros analizando alrededor de estos dos sucesos donde vemos a Israel enfrentando su experiencia en el desierto y enfrentando la experiencia con la mentalidad y la estructura que tiene de un pueblo esclavo. ¿Qué es lo que caracteriza la estructura de un pueblo esclavo? Cuando un pueblo es esclavo, un pueblo no dimensiona su necesidad de liberación. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? No dimensiona eso.
Pero un pueblo esclavo es un pueblo que, sometido a ese régimen, aprendió a elaborar las necesidades y a moverse alrededor de esas necesidades que sus captores le crearon. Y eso es lo que hacen los que esclavizan. Cuando alguien esclaviza a otro, lo somete a un régimen de necesidad para que todo el tiempo esté dependiendo de él, de ella, en la suplencia de la necesidad. Es lo que hacen con las personas a las que inducen a la drogadicción. La idea es que les proveen, inicialmente les regalan las dosis de la droga, se las facilitan, los buscan, los seducen, los invitan a que consuman a ningún precio, hasta que los someten al régimen de la necesidad. Y desde ese territorio de su necesidad, ellos terminan siendo sometidos a la servidumbre que les impone aquellos que les suministran la sustancia, que luego, para poder conseguirla, necesitan aceptar todos los condicionamientos que les hacen, incluyendo el hecho de que deben buscarse el recurso económico para estarlo comprando. Esto aplíquelo a todo. Así es. A nosotros nos crean necesidades y nos esclavizan alrededor de necesidades. Nos construyen gustos, nos cultivan a través de cosas muy atractivas, muy llamativas, pero todo el tiempo para mantenernos sometidos, porque es dentro de la servidumbre en la que estamos que nos van reduciendo a eso. Y por eso cuando hablamos de los manejos sociales, de los manejos socioculturales y políticos, socioeconómicos, descubrimos que la tendencia de aquellos que reducen a las personas dentro de regímenes es hacerles sentir que ellos deben esperar siempre que algo como el sistema les resuelva sus problemas siempre. ¿Ya? Pierden la capacidad para luchar por aquellas cosas que ellos podrían lograr con esfuerzo, a veces con sacrificio, pero se vuelven absolutamente dependientes. Y los que manejan el sistema les estimulan eso, ¿ya? Aquella idea, por ejemplo, de que a nosotros el Estado nos tiene que dar todo, es una idea que ha ido creciendo en nuestra cultura. Eso no era lo nuestro. Y ya estamos llegando a esas condiciones donde todo el mundo está pensando que el Estado debe ser quien entregue las soluciones de esto, las soluciones de aquello, y no la estructura que produzca el estímulo y genere las condiciones para que la gente aprenda a salir adelante y desarrolle sus posibilidades. No, cada día se trata de anular más la disposición de la gente para luchar y salir, y los someten a eso de que les damos todo y la gente no sabe que con eso los están reduciendo cada vez a una servidumbre mayor. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Y eso es lo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que luchar por no caer en ese juego. ¿Ya? Porque Dios nos quiere a nosotros libres de esas dependencias, libres de ese sentimiento de necesidad. Si de alguien tenemos necesidad, es de Dios. Y cuando Dios nos trabaja, no nos trabaja para hacernos a nosotros
dependientes de nuestras necesidades, sino que nos estimula a que produzcamos soluciones y que las soluciones vengan de nosotros mediante el poder de los recursos que Él nos entrega. Él nos hace productivos, Él nos pone retos, Él nos despierta a nosotros un interés por ser responsables. Él no resuelve todo como el papá resolviéndole todos los problemas a sus niños, a sus hijos pequeños. No, hermanos míos, Él nos cría para que lleguemos a ser adultos responsables. Y ese es el tránsito desde la esclavitud a la libertad para ser verdaderos siervos de Dios. Si no damos esa medida, hermanos, vamos a quedar todo el tiempo esperando que otros nos den y hagan por nosotros lo que no van a hacer nunca. Porque en el proceso lo que están buscando es mantenernos sometidos al régimen de la necesidad y nos entregan soluciones por migajas que no resuelven la necesidad y nos mantienen en un estado continuo de dependencia. Y ese no es el programa de Dios. Y eso no son los cristianos. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Esos no son los cristianos. Cuando la gente piensa en Dios como el genio de la lámpara de Aladino, no conoce a Dios, porque Dios no estimula dependencias, aunque Él tiene el poder para resolverlo todo. Y esas son las inquietudes que la gente hace, ¿no?, en el mundo. Dice, ¿cómo ustedes pueden creer en Dios? ¿Qué está haciendo Dios por esto? ¿Qué está haciendo Dios por esto otro? Todas esas cosas feas que hay en el mundo, ¿qué hace Dios para resolverlos? Y no entienden que en el programa del reino de Dios, en el programa de Dios, Él no va a resolver nada, sino que Él está esperando que nosotros aceptemos su formación para que seamos nosotros, con los recursos de Él, que hagamos las soluciones, que resolvamos los problemas. Es la humanidad haciendo lo que le corresponde, porque Dios nunca la va a sustituir. Jamás. Ese no es el sistema de Dios. Ese no es el sistema de Dios. De modo que en la medida en que la humanidad va creciendo y puede resolver cosas, ese es el programa de Dios. A veces nosotros esperamos que Dios esté haciendo milagros todo el tiempo, pero yo sé que Dios viene trabajándonos para que nosotros desarrollemos nuestra capacidad, nuestro intelecto. Los milagros que se hacían en el primer siglo, hoy se hacen en un consultorio médico por el desarrollo del conocimiento, y eso es el estímulo de Dios. Y si podemos ir resolviendo más cosas nosotros sin necesidad de que Dios intervenga de esa forma, porque el proceso es desarrollarnos para que nosotros seamos la solución. Ese es el proceso de liberación en el que Dios nos tiene comprometidos. Pero hermanos, como nos están manejando y cada vez nos tratan de manejar más en ese orden, nos están convirtiendo en personas absolutamente dependientes. Nadie hace un mínimo esfuerzo por resolver cosas y convertirse en un factor que resuelve problemas, sino que todo el tiempo están derrochando la vida en cosas superficiales y todo el tiempo están tirándole al Estado, digamos así, la demanda. Es que debieran hacer esto, debieran hacer esto, debieran hacer esto.
Cuando yo, en mi tiempo de estudiante universitario, veía a todos los estudiantes el fin de semana, el viernes, el sábado, salir de la universidad y meterse a un lugar a tomar cerveza, a beber aguardiente, a bailar y a divertirse, para luego salir en las protestas, unos días después, a gritar en la calle lo que el Estado no da. Eran de las preguntas que uno se tenía que hacer. ¿Y qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que nuestros padres invierten para darnos la educación que nos dan a veces familias muy pobres? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos formando? ¿Por qué el sistema educativo no despierta en nosotros sentimiento de responsabilidad? Al contrario, son los que se vuelven peor vegetantes, porque yo veo a un campesino luchando por hacer producir la tierra y dependiendo de su esfuerzo enormemente. Pero los otros reclaman y luego se convierten en los expertos que aprenden a vivir del esfuerzo de los otros, porque se convierten en políticos y aprenden a vivir del dinero que producen los otros para sostener sus propios intereses, pero no le resuelven nada a nadie, porque no quieren desarrollar una sociedad para que sea la sociedad que resuelva las cosas, sino que quieren mantener todo el tiempo una sociedad sometida a un sentimiento de necesidades elementales, de necesidades sentidas más que reales, porque para eso nos cultivan, para eso nos crían. La liberación de Dios quiere romper en nosotros todo eso. Espero que me estén entendiendo la idea. Quiere romper en nosotros todo eso. Y por eso yo no concibo la idea de un cristiano que no lucha por romper patrones enfermizos para convertirse en una herramienta poderosa en las soluciones de la sociedad en la que vive. En alguien que aporta cosas buenas, en alguien que hace sacrificios por mejorar las oportunidades de todos, en alguien que desearía buscar recursos para que otros pudieran desarrollar sus vidas, en alguien que administra los bienes de Dios para darle a la humanidad la oportunidad de recibir redención y liberación. Esa es la actitud cristiana. Por tanto, la crianza cristiana, tanto en los hogares como en la iglesia, la crianza cristiana es despertando sentido de responsabilidad. Superar el espíritu de la queja. No avancé en lo que quería avanzar, pero es que quiero dejar las bases bien para que esto tenga cada vez más sentido. De lo que estemos hablando tenga más sentido. ¿Ya? Hermanos, no vivir de la queja. No vivir de ese sentimiento de que no tenemos nada para resolver. Estamos perdidos, estamos sin futuro. No estar buscando a quién echarle la culpa de las cosas que aparentemente no se están dando, sino estar buscando en asocio de todos la manera de resolver las necesidades que existen, en cambio de estar murmurando, en cambio de estar despotricando y de estar creyendo que con esos manejos entonces podrán producir un sistema en el cual la estructura superior le resuelva los problemas a todos. Eso no existe. Si no nos criamos con sentido y responsabilidad y todos no nos convertimos en verdaderos representantes del sistema donde todos responsables se esfuerzan por resolver sus necesidades, porque a eso nos está invitando Dios,
A nosotros, por ejemplo, no nos redime un ángel. A nosotros no nos redime un arcángel. El cuento de los testigos de Jehová de que el Mesías nuestro es el ángel Miguel. Hermano, es mucho cuento. Los ángeles no tienen que ver con esto. El problema de los hombres lo resolvemos los hombres. Así lo quiere Dios. Escuchen, así lo quiere Dios. Y yo no puedo creer en el cuento que no es bíblico de que Dios descendió del cielo y vino a la tierra a resolvernos el problema. Lo que Dios quiere es levantar hombres que con dignidad se paren firmes y asuman el reto de resolverle el problema a la humanidad. Uno salió adelante y hoy es Señor de todos. ¡Aleluya! Es así como se resuelve el problema del hombre. La redención del hombre no la hace Dios. La redención del hombre la hace el hombre. Con todos los recursos de Dios, porque no hay recurso que sirva sino los de Dios. Pero Dios no le entrega esos recursos a los ángeles. Dios le entrega esos recursos a los hombres, pero para recibir los recursos, los hombres tienen que hacerse aptos, los hombres tienen que dejarse formar, los hombres tienen que aceptar las disciplinas, los hombres tienen que aprender el régimen de los siervos, el régimen de la obediencia. Y hermanos, cuando eso sucede, Dios a esos hombres les suelta todo. ¡Aleluya! Y con ese todo se resuelven todos los problemas de la humanidad. Y, hermanos, el programa de Dios está surtido con riquezas todas entregadas a las manos de Cristo Jesús, Señor del programa. Aleluya. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ese manejo que estimula todas las dependencias, ¿no? Y las irresponsabilidades. En el programa de Dios, un muchacho de 15 años no debe estar quejándose de lo que el papá no puede darle. Un muchacho de 15 años debería estar preocupado por el hecho de que el papá no tiene cómo producir todo lo que necesita y se para firme y dice, aquí estoy yo. Y voy a ayudar a producir. Ese problema de nuestros muchachos hoy día, ¿no? Eso devengan todo lo de la casa. Le sacan a los padres todo lo que pueden. Y cuando ellos pueden producir, en el momento en que comienzan a producir, se van de la casa. Y se van a vivir independiente y van a vivir su vida esplendorosa, su vida con recursos abundantes, y nunca más se vuelven a acordar de sus papás. De vez en cuando le llevan un regalito, pero no están pensando, nunca pensaron que después de haberlo recibido todo, al menos tener esa disposición de responsabilidad, de amor, de compromiso, de seguir allí con sus viejos, apoyándolos, y si tenían que irse, pero nunca dejando de asumir la responsabilidad con ellos. No, aquí es otra cosa, esto es otro cuento. Y nosotros a veces los estimulamos a eso, una partida de sinvergüenzas, ¿ya? Sinvergüenzas, los volvemos sinvergüenzas. Pero cuando él tiene una crisis, el muchacho está viviendo allá, pero perdió el trabajo, ¿no? Lo echaron del trabajo y comienza la situación económica a estrechársele. Entonces se aparece agachadito en la casa del papá. Papá, ¿yo me puedo regresar acá? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Y yo sé que los papás en su nobleza dicen, pues claro, mijo, esta es su casa. Y lo siguen apoyando, y yo no digo que sea malo apoyarlos. Pero a lo que voy es que todo es un cuento. Todo es un cuento de irresponsabilidad. Todo es un cuento de irresponsabilidad. Nos enseñaron en el cuento de que nos tienen que dar todo
sin que nosotros en lo mínimo hagamos esfuerzos por tratar de ser una solución, una alternativa, un recurso, una provisión. ¿Usted cree que una persona así, con todo y llegar a ser un buen líder en el medio religioso, ustedes creen que Dios va a usar a una persona así? A una persona sin vergüenza, que todo el tiempo maneja dependencias y todo el tiempo está sacando y sacando y sacando y nunca haciendo el mínimo esfuerzo para decirle a los que le aportan: ya no trabaje tan duro, mérmele, porque aquí estoy yo. No, Dios no los usa, porque no le sirven a Dios. Es decir, al programa de Dios no le sirve. Por eso el espíritu de queja de este Israel que vive las dos experiencias con la distancia de 40 años, una generación nueva, y repite la experiencia, es una indicación de que muchos procesos de crianza fracasan, porque no se estimula la responsabilidad, sino que se estimula, a veces por razones sentimentales, la dependencia. A muchos papás les resulta atractivo que los hijos siempre los necesiten. ¿Por qué? Porque eso los obliga al apego, los obliga a estar allí, a estar todo el tiempo buscándolos, y eso para el papá es una dulce canción, eso para la mamá es una cosa hermosísima, un hijo que esté todo el tiempo esperando de ello. No es malo que los padres hagan todos los esfuerzos por los hijos, porque yo creo que uno se muere de viejo y no deja de buscarle soluciones a ellos. Y así nos sentimos bien nosotros. ¿Por qué? Porque eso aprendimos a ser padres. Y los padres se mueren dando la vida por sus hijos. Ese es el principio. No es malo eso, entiendan, no es malo. Pero cada generación debe ir desarrollando habilidades para ir aprendiendo a resolver necesidades tempranas, para que luego, en medio de las necesidades, no se estimule una servidumbre mayor. Países como estos países latinoamericanos, a veces como los países africanos, los países llamados subdesarrollados, no son subdesarrollados gratuitamente. ¿Ya? No son subdesarrollados gratuitamente. El subdesarrollo es un programa estimulado porque conviene mantenerlos sometidos mediante necesidades que se les crean y las pocas soluciones que se dan. ¿Ya? Que los muchachos nuestros terminen en la universidad y no tengan dónde trabajar, y entonces tengan que aceptar alternativas laborales que no corresponden a la formación que tienen, es muy desestimulante. Pero que a la gente se le diga que no debe entonces prepararse, que no debe estudiar, que no debe luchar por buscar alternativas para ir alcanzando niveles de formación que nos den soluciones a los problemas que tenemos y aprendamos nosotros a resolver nuestros problemas, que ese estímulo no se dé como debe ser, eso es tragedia. Por eso entiendan, la iglesia nos está trabajando para otra cosa. Y de eso tenemos que salir. De eso tenemos que salir. Hermanos míos, la gente que derrocha lo que recibe, lo que trabaja, para luego comenzar a echarle la culpa a los que tienen y diciéndole, ellos tienen y yo no tengo. Y como ellos tienen y yo no tengo, ellos me tienen que dar. O hay que hacer algún esfuerzo para quitarle a los que tienen lo que tienen, para que nos den a nosotros. ¿Cuánto de eso que se está buscando no es buscando la solución real para los grandes problemas, sino buscando las soluciones personales para lo que cada quien cree que le conviene según sus intereses? Porque luego de haber luchado tanto por las grandes causas, uno los ve acomodados, disfrutando de las ventajas que le da la posición que alcanzan en esos esfuerzos que hacen
donde el interés no son los demás, sino los intereses particulares. Hermanos, eso es una deformación de un sistema que no es el de Dios. Y en ese fuego no podemos caer nosotros. Y estoy conminando a la iglesia para que reaccione y no nos metamos en ese común. Dios nos quiere dar soluciones grandes. Dios nos quiere proveer todos los recursos, pero necesita una comunidad de gente responsable que deje de andar de quejumbrosos y esté pensando en darlo todo lo que tiene para darle oportunidad a su sociedad, a su familia, a salir adelante mediante los recursos que Dios va a proveer, porque fiel es Dios, nunca nos falta, nunca se queda corto dándonos lo que nos tiene que dar. Espero que lo que he dicho haya quedado claro, porque necesito meter en el contexto esos dos relatos de los cuales estamos hablando. Y necesito que la iglesia entienda en qué estamos parados y hacia dónde vamos y qué estamos buscando. Cuando yo le digo a los muchachos que se dedican a perder el tiempo y que se dedican a vivir entretenidos con un celular, mi hijo, estudie. Haga esfuerzo, bueno, no hay plata. Entonces, si no hay plata, haga esfuerzo y métase a trabajar y busque la manera de trabajar para luego en el tiempo que está trabajando, haga esfuerzos para estudiar y si quiere lo apoyamos, pero salga adelante. No sea mediocre, no se reduzca. Dios lo necesita. Productivo, responsable, maduro, aguantador. No quejumbroso. Ay, no me dieron. Ay, me negaron. Ay, no tuve oportunidad. ¿Por qué? No entré a la universidad. ¿Por qué? Porque el puntaje no me alcanzó. ¿Por qué? Porque nunca se preparó, porque nunca tomó en serio la preparación. Si lo toma en serio, lo hace. Claro que lo hace. Y hay quienes le pueden ayudar. Nosotros tenemos una iglesia que está buscando ayudar a la gente en todo eso. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Mucha vagancia. ¿Ya? Mucha irresponsabilidad. Y cuando los acosa la sed, pegan el grito y van a buscar al papá para decirle: papá, ¿usted para qué me trajo al mundo? Para ponerme a aguantar necesidad. Si no me iba a dar lo que necesitaba, ¿para qué me trajo al mundo? Cuando una persona hizo todo el esfuerzo para nunca desarrollar posibilidades de éxito, porque perdió el tiempo, porque se dedicó a vaguear, porque se dedicó a dormir, porque dilapidó todas las oportunidades, porque se dedicó a divertirse, porque abrió las puertas a los vicios, a los ambientes de descomposición social. Y luego me forman la primera línea. Y estoy hablando molesto. Yo soy un viejo que está molesto. Un viejo que sabe que esto se lucha. Y nunca se desbarata el país que con esfuerzo se construye. Porque le creo al futuro de lo que los hombres desarrollamos con esfuerzo nuestro, aunando fuerzas, buscando hacerlo mejor y no dándonos la libertad de destruir lo que cuesta tanto. Porque a los que nos ha costado la vida, sabemos que esto cuesta y que las cosas no se desbaratan como un niño caprichoso desbarata todos los juguetes porque fácil se los concede. En el nombre del Señor estoy conminando a la iglesia a que no estimule esas cosas, a que no le juegue estas cosas. Colombia necesita, América Latina necesita, el mundo necesita hombres y mujeres con un gran sentido de responsabilidad, y a eso los está preparando Dios en el sistema de su reino para convertirse en soluciones y no
en personas que están estirando la mano todo el tiempo a ver quién les da algo. No, Señor. Dios tiene dones generosos para los que se esfuerzan y luchan y salen adelante. Pónganse de pie, hermano. Usted es un hijo de Dios. Y Dios a los hijos los somete a disciplina. Y entonces usted va a descubrir que la vida lo va a demandar muchas veces, muchas veces. Hay parajes por donde cruza su vida, inevitablemente, y usted le tendrá que decir al Señor, Señor, esto está duro, esto está muy difícil, pero Señor, yo no me rindo, porque yo sé que tú tienes cómo sacarme adelante, y no me voy a entregar. Y voy a esperar de ti respuestas y voy a buscar de ti soluciones y voy a asociarme con otros para ver cómo resolvemos cosas, cómo alcanzamos salidas, cómo alcanzamos soluciones. Y Dios proveerá. Dios proveerá. Hay un universo de recursos que están esperando para que haya quienes puedan ser dotados para resolver los grandes problemas que existen, y esos recursos no vienen de las arcas de nadie de este mundo, esos recursos vienen de Dios. Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo, pero podemos llegar a parajes donde no haya agua, y entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estamos, confiados en ti, en cambio de andar diciendo, oh, esta iglesia por donde nos mete. Miren que nos mete en estas situaciones tan complicadas y no hay soluciones, no hay salida. No, somos todos la iglesia y decimos, aquí estamos, Señor, la solución va a venir de ti. Y de ti esperamos y en ti confiamos. Y no nos damos por vencidos, porque si tú nos has traído aquí, si hasta aquí nos has traído, tienes cómo sostenernos y sabes para qué nos has traído aquí. De modo que estamos en tus manos, Señor. ¿Sí queda claro, hermanos míos? Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que tú nos das, por todas las cosas que nos concedes, Señor, por todas las oportunidades que tenemos de enfrentarnos a tantas condiciones que nos afectan la vida, por todas las situaciones, Señor, en las que requerimos tu intervención y tu manifestación. Creemos en el poder tuyo obrando en la vida nuestra, Señor. Creemos en el poder tuyo liberándonos y rompiendo las cadenas, Señor, que nos someten a los regímenes de este mundo y a los intereses comunes de este mundo. Tú nos has llamado, nos has redimido, nos has rescatado de condiciones de servidumbre para alcanzar la dignidad de un pueblo tuyo que puede moverse hacia la liberación total, hacia la ruptura total con todos los sistemas que de este mundo nos reducen. Ayúdanos entonces a ser aquellas personas que se conviertan en las herramientas tuyas, en las manos tuyas, Señor, que podamos dar una medida, que podamos ser eficaces, que podamos responder válidamente, Señor, a todas esas cosas en las que tú quieres mostrar tu buena voluntad y tu generosidad. En el nombre glorioso de Jesucristo, creo en el poder tuyo, creo en la eficacia de tu gracia, creo en la manifestación de tu plan eterno. Creo, Señor, que nos estás metiendo en una escuela seria. Creo, Señor, que tú perfeccionarás las condiciones nuestras, porque estamos seguros que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, entonces, te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos, Señor, que nos mantengas siempre alerta y nos prepares para dar una medida superior cada día. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Dios cuenta con usted y la iglesia cuenta con usted. El recurso que tiene Dios para nosotros a través de usted
está esperando un hombre o una mujer liberada de condicionamientos comunes y dispuesta a estar en las manos de Dios al alcance de todos sus propósitos eternos. ¿Está claro? Así que volvámonos fichas útiles en las manos de Él. Dios les bendiga a todos. Salúdense. Seminario de madurez afectiva, ¿no? De mañana en 8 comenzamos, ¿no? Sí, de mañana en 8 comenzamos seminario de madurez afectiva. De modo que a inscribirse todos, a inscribirse el seminario de madurez afectiva 2.